Ayer se cumplió un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente Andrés Manuel López Obrador. Un año de cambios, con sus puntos buenos y sus puntos malos. Sin duda, muchos logros, pero también grandes pendientes que, dada la magnitud de los mismos, pues muchos de ellos aún no se han podido resolver. No obstante, persiste en un gran segmento de la población un significativo voto de confianza, desde un 58% que ubican en algunas encuestas hasta el 68-70% de aprobación en donde aparece en otras encuestas. Esto para que finalmente entregue buenas cuentas pues, en todas estas problemáticas que aquejan al país. Aquí hay que tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, los condicionantes con los que recibió el poder, una inseguridad aquí en México que data en su etapa más crítica desde 2007, cuando Calderón llegó al poder, elevadísimos niveles de corrupción, que si bien viene de mucho tiempo atrás, en los últimos sexenios alcanzó niveles estratosféricos, ¿no? ¿Quién no ha hecho suyas aquellas frases de no me des, ponme donde hay? Un político pobre es un pobre político, vivir fuera del presupuesto es vivir del error, la caja chica de varias dependencias gubernamentales, bueno, frases como esas que estamos ya acostumbrados a oír en el sector gubernamental y el empresariado que convive con el sector gubernamental. Un altísimo endeudamiento del país, más de 10 billones de pesos, de los que este año, solo para pago de intereses, sin disminuir la deuda, se destinaron 454,000 millones de pesos. También el desmantelamiento y el saqueo de petróleos mexicanos, por mucho tiempo el motor económico de México. La resistencia también a los cambios de los grupos de poder fáctico que han sido favorecidos y que no quieren ceder para nada sus privilegios, y también pues, el factor internacional en donde pondríamos en primer término las presiones del gobierno de Donald Trump en economía y migración, entre otros aspectos, así como la no concreción hasta ahora del famoso TEMEC. ¿Cuáles fueron los propósitos explícitos de López Obrador, del presidente, cuando entró al gobierno? Uno, pues terminar la corrupción, que sobre todo en la época neoliberal, que, bueno, aquí la padecimos 36 años. Ahí podemos citar los procesos indiciados contra Rosario Robles, que fue detenida en agosto, y que está en proceso precisamente por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Ahí está Emilio Lozoya también, prófugo, por lavado de dinero, asociación delictuosa por su participación en la compra-venta de una empresa de fertilizantes, más seguramente los que se le acumulen. El abogado Juan Collado, recordemos, abogado de Enrique Peña Nieto, y uno de los personajes más influyentes de los sexenios pasados, detenido en julio, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También la renuncia de Medina Mora, investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Romero Deschamps, que ya está fuera de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y que es investigado por lavado de dinero. Y también otro aspecto que sobresale aquí es el combate al huachicol, que según cifras gubernamentales, el robo de combustible ocasionó pérdidas al país por 60,000 millones de pesos en el sexenio pasado y que pues, su lucha originó que en los primeros momentos, con el cierre de 6 oleoductos, hubiera desabasto de gasolinas en muchas partes del país y se tuvieran que comprar pipas. Y también que el 80% del robo, pues se supo, se cometía con apoyo de la red interna de petróleos mexicanos. Ahí, por cierto, la Fiscalía General de la República acusó al general León Trawitz, que en ese entonces era subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex, imagínense, y también en su tiempo fue jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador y que pues, se le acusó de estar ligado con el robo de combustibles. En ese entonces también se dio la explosión el 18 de enero en un oleoducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, en el que desafortunadamente murieron 137 personas y resultaron heridas 8 más. Otro de los propósitos de López Obrador, del presidente, fue tener una nueva forma de gobierno, casi 500 horas de mañaneras y 93 giras al interior del país, en las que ha visitado hospitales del IMSS Bienestar, antes IMSS Prospera, en las regiones de mayor marginación socioeconómica de México. El intento, en muchos casos ya logrados, en otros no, de la eliminación de privilegios de la clase política y gubernamental, reducción de salarios de altos funcionarios, ya ven ahí la resistencia que hay, por ejemplo, en el Poder Judicial, las medidas de austeridad, ahí está la ley de austeridad republicana, la eliminación de áreas administrativas innecesarias de las dependencias federales.
Y también hay que decir aquí muchos pendientes, podríamos enumerarlos. Vamos a hablar de los dos principales, el de inseguridad en gran parte del territorio nacional. Llevamos un conteo de 28,741 muertes violentas de enero a octubre, lo que significa que 2019 parece ser que va a terminar como el año más violento de la historia de México. Algunos calculan terminar con una cifra de 35,000 víctimas de homicidio doloso, sería 2% más que en 2018, y ahora ya tenemos una tasa de homicidios de 30 por 100,000 habitantes. Recordemos que cuando llegó Calderón era de 7 por 100,000. Ahí podríamos enumerar la masacre de Minatitlán, 14 asesinados el 20 de abril, el episodio de Ovidio Guzmán el 18 de octubre, el reto abierto que significó ello del crimen organizado, cómo pusieron en jaque pues, prácticamente a todo el estado de Sinaloa y al país entero, la masacre reciente de 3 mujeres y 6 niños de la familia Levarón en Bavispe, en Sonora, el cuestionamiento del nombramiento de Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad, el recorte del presupuesto aprobado en 2020 para la Fiscalía General de la República, la aparente falta de estrategia para combatirla, aspecto que el presidente ha defendido, señalando que no se regresará al esquema anterior y que con el combate a la pobreza vía programas sociales, así como con la creación de la Guardia Nacional, finalmente se llegará a abatir los índices de la inseguridad. Algunos también han criticado la misma conformación de la Guardia Nacional, por ejemplo, desde su titular, la alta composición militar que tiene y la situación laboral de los que estaban en la Policía Federal. Ojo, de lo que no han hablado los críticos es que si bien la situación no se ha resuelto, la curva de homicidios parece ya haber sido aplanada, tal como lo comentó el mismo Alejandro Hopp en una de sus denuncias, ¿no? En una de sus columnas. El otro aspecto importante que también podríamos citar aquí, pues es el bajo crecimiento económico del país. Cercano a 0%, que ha sido súper criticado, sobre todo por el ofrecimiento del presidente de llevarlo al 4%. Esto lo han achacado los críticos principalmente a la austeridad o a la inanición, como ellos le llaman, del presupuesto, básicamente dado por la caída de inversión en obras, así como a la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la suspensión de proyectos de inversión privada de energía. También hay que decir, la tasa de desocupación abierta pasó de 3.2 a 3.6% en octubre de 2019 comparado con el de octubre del año pasado, es decir, el año completo. También se le critica al presidente la falta de reglas de operación de varios programas, el cierre de programas como el Consejo de Promoción Turística y el de estancias infantiles, todo eso para entregar recursos directamente a los beneficiarios de ciertos programas sociales, a mí me parece de gran importancia. Y que los críticos dicen, ¿son programas sociales clientelares o realmente son programas de lucha contra la pobreza y la marginación? A lo mejor soy un poco ingenuo, me quedo con esta segunda opción de que son programas en contra de la pobreza y la marginación. Ahí está el de jóvenes construyendo el futuro, el apoyo a adultos mayores y el de personas discapacitadas, entre otros. También destaca la reducción de recursos a los organismos autónomos y a las organizaciones no gubernamentales, hay que decirlos, muchas muy útiles, pero otras que se beneficiaban enormemente cada año de los recursos públicos del país. Aquí hay que decir también que si bien es cierto lo del bajo crecimiento que tenemos económicamente, pues hay que decir también que es cierto el aumento al salario mínimo de 20% de manera general, pasó de 88.36 pesos a 102 pesos con 68 centavos y en la frontera norte el aumento del 100%. Tampoco hubo gasolinazos ni aumento de impuestos, la inflación está por debajo del 3.10%, la inversión extranjera directa tuvo un aumento de 7.8% con respecto a 2018, más o menos por ahí de 26,055.6 millones de dólares. También el presidente defiende su visión de que lo importante no es solo el crecimiento, sino la distribución de la riqueza. Allí están sus principales propuestas económicas, los proyectos de inversión Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, donde se busca que precisamente Pemex sea nuevamente el motor económico de México, la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía. También, en otro orden de ideas, se le ha criticado mucho el papel que ha tenido con los organismos autónomos.
diciendo pues que se ha buscado quitar el contrapeso que tienen estos organismos, que a mí me parece que no los ha habido como tal. Básicamente pues han sido ahí muchos de ellos pues hasta aduladores de los otros presidentes, o bien se han hecho así de la boca chiquita cuando hay que nombrar cierto tipo de cosas. Ahí está, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, pues ahora sí, todas las críticas que ha habido al Instituto Nacional Electoral. Otro de los campos en que habría que poner atención es la relación que se tiene con Estados Unidos. Ahí podríamos citar dos principales aspectos. Uno, lo que es la amenaza de la imposición de aranceles. Recordemos que por ahí del mes de mayo, Donald Trump dijo que si no se parara el flujo migratorio, iba a haber un aumento de aranceles que le iba a cobrar Estados Unidos a México de 5%, y es ir sumando 5% cada mes hasta llegar a 25% si es que no se frenaba la migración hacia Estados Unidos. Eso hubiera sido fatal para nosotros porque tenemos una economía que depende 80% pues, de la economía estadounidense. Y aquí, pues obviamente, el muro no fue de concreto, sino básicamente fue un muro de contención de migrantes vía el Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. En el primer semestre se dio una de las mayores oleadas de los últimos años en cuanto a migración se refiere. Según el gobierno de Estados Unidos, de enero a septiembre pasaron 977.509 migrantes, en su mayoría de Centroamérica, que cruzaron nuestro país para llegar a Estados Unidos. 88% más que en el mismo periodo del año pasado. El 7 de junio se acordó con Estados Unidos un plan de contención en el que participaría la Guardia Nacional. Ha habido desde ese entonces más solicitudes de asilo y refugio, pero también más detenciones y deportaciones de migrantes. Según la Comisión Mexicana para Refugiados, de enero a octubre de este año, al menos 35.777 migrantes solicitaron asilo aquí en México, casi 100% más de lo que hubo el año pasado. Según el Instituto Nacional de Migración, de enero a septiembre se detuvieron 138.491 migrantes, de los cuales 45.598 eran niños y adolescentes. De la cifra total, 94% se regresaron a sus países de origen. Por su parte, según el Centro por la Justicia y Derecho Internacional y de manera unilateral, Estados Unidos ha estado devolviendo a México, solo entre enero y noviembre de este año, 55,000 migrantes bajo el supuesto programa Protocolo de Protección al Migrante. Ello pues, ha hecho que se hayan desbordado algunas de las estaciones migrantes de aquí del país. Además, el gobierno del presidente López Obrador anunció que depuraría al Instituto Nacional de Migración debido a la presencia de agentes corruptos que históricamente han sido acusados de extorsionar a migrantes y también por las quejas de violaciones a los derechos humanos. El pasado mes de noviembre, el titular del Instituto Nacional de la Migración, Francisco Garduño, informó que al menos 382 elementos de ese instituto habían sido despedidos acusados de corrupción. Marcelo Ebrard, por su parte, informó que el flujo de migrantes a Estados Unidos había disminuido en septiembre 56% comparado con lo que se había registrado en mayo. Se pasó de 144.278 en mayo a 63.755 detenciones que hubo en este periodo. Y el otro punto importante de la relación de México con Estados Unidos es la amenaza de Donald Trump de declarar terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. Aquí hay que decir, Estados Unidos sigue enviando armamento a México, tanto a los cárteles como al gobierno mexicano. En otro punto, ya más en el plano interno, está la relación que ha tenido el gobierno mexicano con el empresariado. Podríamos decir que empezó mal. Empezó justamente mal por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Imagínense ya cuánto dinero tenían ahí y lo que preveían ganar de ahí. Las negociaciones de los gasoductos que pasaron por momentos difíciles, los acuerdos con la cúpula empresarial, con parte de ella, para finalmente concretar un multimillonario acuerdo de inversión para infraestructura y favorecer de esta manera la confianza al capital productivo. ¿Qué decir de la oposición? Pues esta, afortunadamente para el presidente, está más que empequeñecida. No hay diálogo entre ellos, ni con los líderes parlamentarios, ni con los dirigentes partidistas de oposición para llegar a acuerdos en la formulación de políticas públicas. Tan así que inclusive López Obrador los ha acusado de farsantes,
simuladores, arribistas, politiqueros y corruptos, y que precisamente todo este, digamos, pues retahíla de calificativos del presidente hacia ellos fue justamente cuando los congresistas de la oposición pretendían frenar las reformas para sancionar la emisión de facturas falsas. ¿Saben ustedes cuánto dinero se defraudó por este tipo de facturas? Muchísimo. En conclusión, ¿qué pudiéramos decir de este primer año de gobierno? Si bien no estamos como desearíamos, el país para nada está en ruinas. Ha habido errores que hay que criticar, pero también ha habido ciertos que hay que defender y también pues, mencionar. Como señala el propio Salvador Camarena en una de sus columnas de El Financiero, el presidente López Obrador siguió siendo congruente a su discurso histórico y además, tal como el presidente ha reiterado, está construyendo las bases gubernamentales, aquí podríamos decir las bases políticas y legales para que su proyecto de nación quede firmemente asentado. Camarena define este año como un año redondo para el presidente. En Palacio Nacional despacha un político que ese año ha ganado casi todas las batallas que le interesaban. Recentralización política y energética, encarcelamientos emblemáticos, desplazamiento de los líderes sindicales y además ya tiene los votos necesarios en la Corte para inclinar la balanza cuando sea preciso, puede prescindir de la prensa, están las mañaneras, y reemplazó casi por completo la forma gubernamental de dar apoyos sociales y aniquiló proyectos emblemáticos de las pasadas administraciones. Ojalá que los cambios que se siguen dando pues mejoren al país y pues nos lleven a un país más equitativo, más igualitario, en donde pues todas y todas quepamos y no solo una élite económica y política. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.